Entonces, sin más, pues voy a dar inicio. El día de hoy estoy muy contenta, estamos muy contentas porque nos acompaña la doctora Ingrid Urguelles Latorre y ella nos va a presentar, nos va a hablar sobre el tema la construcción de narrativas en torno al delito del feminicidio y su repercusión en la investigación forense. Voy a presentarla brevemente. La doctora es abogada, maestra en letras y doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora asistente adjunta de la Facultad de Letras en la misma universidad desde el 2016. Actualmente es coinvestigadora en el proyecto de investigación FODECIT, Relato Narcoandino, Narrativas del Narcotráfico en la Triple Frontera de Chile, Perú y Bolivia, que está a cargo del doctor Danilo Santos, y es miembro del grupo de investigación Intertextos sobre el Derecho y la Literatura del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Ha coordinado congresos internacionales, coloquios, talleres y seminarios de posgrado, ha participado en congresos internacionales y ha dictado conferencias en México, Chile y España, y ha coordinado diversos dossiers y publicado artículos en revistas indizadas y capítulos del libro en temas relacionados con la narcoliteratura, la literatura paramilitar colombiana y la violencia en narrativa latinoamericana reciente. Es coeditora del libro Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo en la era del narcopop en el 2021. Así que bueno, sin más, bienvenida doctora y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Anaí. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Gracias a Anaí por la invitación. Un saludo a todas, a todos los que están aquí presentes. Me toca la pequeña labor de iniciar estos seminarios, me contaban ahí, así que esperamos estar a la altura de la circunstancia. Y bueno, para hoy yo pensé en hacer una exposición que tiene que ver con narrativas de feminicidio. Si bien yo estudio la violencia latinoamericana, sobre todo la narcotráfico, paramilitarismo, migración, por supuesto que el feminicidio siempre es algo que está permanentemente en mis investigaciones y particularmente me interesó este tema a partir del caso de Devani. Bueno, yo participo en un medio de comunicación, Rompeviento, donde estoy todos los martes en una mesa, y estuvimos conversando mucho respecto de este tema de Devani, por cómo los medios manejaron el caso, por cómo la comunidad, digamos, la gente en general, asumió una cierta criminalización, cómo se mostró, etcétera. Me parece un fenómeno interesante, publiqué una columna, y a propósito de eso, Anaí me invitó a un programa anterior donde estuvimos conversando de este tema, y la idea es un poco ampliar la presentación. Entonces he pensado en hacer algo muy general, informativo respecto del feminicidio, no en términos legales, porque eso es algo que se sabe harto, bastante, sino que en términos más históricos, un poco de dónde viene, cuáles son las definiciones actuales que se estudian en materia de estudios de género, y particularmente me interesa la construcción de narrativas en torno al feminicidio y a la cultura feminicida, es decir, cómo a partir de distintas narrativas ficcionales, no ficcionales, del periodismo, del cine, de la publicidad, de la música, etcétera, se ha normalizado el asesinato de mujeres en la sociedad y cómo eso repercute finalmente en lo que tiene que ver con investigaciones, ¿cierto? Que ya es el tema más particular de ustedes, del cual yo no soy experta, pero creo que se puede vincular de alguna manera. Entonces voy a iniciar mi presentación. A ver, aquí. Ahí sí. Entonces, bueno, el título, ¿cierto?, de esta presentación, construcción de narrativas en torno al feminicidio, y me interesaba en un primer momento, ¿verdad?, hablar de, denme un segundo para ponerle segunda página a esto, aquí. Claro, hablar un poco de cómo el asesinato de las mujeres ha sido una constante histórica, no es algo reciente, por supuesto que el concepto feminicidio lo es un concepto contemporáneo, pero el asesinato de mujeres por razones de género, es decir, por el hecho solo y únicamente de ser mujeres, es un proceso que se puede rastrear incluso desde los inicios de la humanidad, ¿no? Las mujeres siempre han sido asesinadas en distintas instancias, ya sea en la hoguera, en la horca, en la plaza, en su cama, por sus maridos, por sus padres, a partir de conceptos religiosos, a partir de conceptos también de guerra y militares, ¿no?
Este proceso de aniquilamiento no es arbitrario, sino que siempre ha estado amparado en ciertos aparatos de poder. En algunas épocas de la humanidad, ¿cierto? En aparatos religiosos, también aparatos jurídicos, y aquí sí nos toca como abogados y como personas que nos dedicamos al mundo de la jurisdicción, digamos. Durante siglos, la ley, que siempre ha sido creada por los hombres, básicamente, ¿no? Ha permitido, ¿cierto?, ha pautado este asesinato de mujeres. Tenemos el primer ejemplo muy evidente en el Código de Hammurabi, que es el primer escrito jurídico que existe en la humanidad, donde se ordenaba, en una de las leyes, ¿verdad?, y cito textual del Código de Hammurabi, quemar viva, empalar u obligar a suicidarse a toda mujer que transgrediera el mandato de la feminidad. Es decir, mujeres que se salieran, ¿verdad?, de lo establecido por la sociedad para su rol, eran por ley, por el primer código que existe en la humanidad, ¿cierto?, sancionadas con la muerte. Por ejemplo, uno de los casos en que estas mujeres eran asesinadas era el hecho de mancillar el honor masculino. En general también es bastante interesante que muchas de las sanciones que han tenido las mujeres a lo largo de la historia han tenido que ver con momentos donde las mujeres ponen en jaque o complican la masculinidad, ¿no? O sea, cuando cuestionan la masculinidad. Durante la Edad Media, y ahí están las imágenes, ¿no? Tengo una imagen de Goya del periodo negro, donde hay brujas, la Inquisición, y el asesinato, que es un genocidio básicamente de mujeres, el asesinato de las llamadas brujas, esta creencia, ¿no? Fue un real genocidio, como yo les decía, y se trató de esta masacre de curanderas, eran mujeres que básicamente se dedicaban a la salud, curanderas que practicaban el aborto, por ejemplo, ¿no? Es decir, controlaban la función reproductiva, o también eran mujeres que muchas veces eran lesbianas o bisexuales, es decir, que transgredían los mandatos del género de la época. En general, eran mujeres ancianas, de clase baja, pobres, frecuentemente solteras o viudas, es decir, no eran parte de ningún grupo de privilegios de la época, ¿no? En definitiva, eran mujeres que eran transgresoras y no se ajustaban a la estructura jerárquica patriarcal. Hay un libro muy, muy bueno de Federici, que tiene por título Calibán y la bruja, donde ella hace un recuento de este proceso de aniquilación de mujeres en la época de la Edad Media a partir de este concepto de bruja, ¿no? En general, todos los periodos de la humanidad han tenido distintas formas, ¿no?, de generar esta violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la Ilustración, más adelante, ¿no?, ya en la época de las revoluciones, donde la Ilustración siempre viene aparejada de esta idea de la razón, ¿verdad?, de la ley, de vamos a ser ciudadanos, de que va a haber un Estado, de que vamos a generar una revolución nosotros, vamos a romper las estructuras oligarcas. Y en estos periodos también las mujeres quedaron fuera de los derechos, los nuevos derechos que se habían adquirido. En el caso de la Revolución Francesa, si ven ahí, bueno, el típico cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, sí está representado por una mujer, pero lamentablemente las mujeres en esa época no fueron sujetas de derecho. Y está el caso de la primera mujer feminista, se dice, ¿no?, anglosajona, que es Olympe de Gouges, que en 1793 ella fue guillotinada por estos hombres revolucionarios, ¿cierto?, de esta nueva estructura, tras redactar ella una declaración de los derechos de la mujer, ¿ya? Y fue asesinada por eso. Lo que hoy nosotros vemos como feminicidio, en el pasado era visto como una necesidad para garantizar el dominio y el orden social masculino, ¿no?, mediante algo que se puede considerar una profilaxis social, es decir, un genocidio, eh, así para suprimir ciertos agentes que transgredían, que desestabilizaban. Si se fijan en el caso de Olympe de Gouges, ella, al promulgar esta Declaración de los Derechos de la Mujer, de alguna manera desestabilizó el proceso emancipatorio de la Revolución Francesa al poner en duda y cuestionar los nuevos derechos de los hombres que estaban siendo adquiridos. Eso es una constante que nos llega hasta el día de hoy, es decir, la mujer como siendo asesinada, etcétera, por el hecho de cuestionar, por el hecho de romper esta estructura patriarcal. Y por supuesto también tenemos los ejemplos de todos los procesos, ¿verdad?, coloniales, todavía no paso por ahí, todos los procesos coloniales donde también las mujeres indígenas, las mujeres africanas, ¿verdad?, por motivos de género, pero principalmente por motivos sexuales, fueron asesinadas en el contexto de la explotación colonial.
También existe el caso, por ejemplo, ya avanzando en el tiempo, ¿no?, de los asesinatos racistas en el contexto de la lucha de la raza en Estados Unidos y los linchamientos de mujeres afroamericanas en este periodo segregacionista, ¿no? Aquí hay un texto muy, muy bueno de Angela Davis, que ella se considera también una gran feminista afroamericana, en su texto Mujer, Raza, Clase, donde ella denuncia el hecho de que las mujeres afroamericanas estaban siendo asesinadas no solo por razones racistas, sino que por razones de género también. ¿Para qué vamos a hablar de Oriente? Porque estamos todo el tiempo pensando en Occidente, pero también hay muchos ejemplos de exterminio de mujeres, por ejemplo el caso de China, ¿no?, la política del hijo único, donde todas las recién nacidas mujeres eran abandonadas, incluso en vertederos, ¿no? Hay mucha experiencia de encontrar cuerpos de recién nacidos de género femenino en distintos vertederos de China, porque al tener la política del hijo único se prefería tener el hijo hombre, ¿no? De hecho hay un documental que se llama One Nation o algo así, o One Child Nation en Amazon, donde cuentan qué pasaba realmente con estas mujeres nacidas en China durante este periodo. En el caso de Corea, también, Corea del Sur, en los últimos años, también está una política que es de un genocidio solapado. Yo lo he conversado con mucha gente de allá, ¿no? Una profesora coreana me contaba el otro día, donde se hace un aborto selectivo, es decir, se ha hecho aborto digamos, mujeres, porque también se prefiere tener hijos hombres. Y eso ha sido algo solapado, pero existe hasta el día de hoy, ¿no? El aborto selectivo. Entonces no podemos decir que es algo occidental, sino que es algo que traspasa, ¿verdad?, fronteras en este caso. El feminicidio como tal, y aquí la típica imagen, ¿no?, de las muertas de Juárez, el concepto feminicidio aparece a propósito de México y de las muertas de Juárez en los años 90. Antes de eso, no se había conceptualizado el término, ¿no?, feminicidio. Ocurrían, por supuesto, muertes, pero se decía que eran en el contexto de una lucha, en el contexto de una cosa, de la otra, pero no se había acuñado un concepto que fuera específico para la muerte de mujeres por razones de género. A partir de estos asesinatos, de las muertas de Juárez, ¿no?, de los años 90, se instala en Latinoamérica en la opinión pública, digamos, este tema, ¿no?, de mujeres que son asesinadas de manera constante, permanente, donde hay grados altísimos de sadismo, de violencia, de crueldad, y se consideraron, ¿verdad?, en ese momento un hecho inédito. Sin embargo, era un hecho sistemático, ¿no? O sea, era algo sistemático, estructural, y no eran hechos aislados. El término femicide lo acuña por primera vez Diana Russell en 1992, es la primera persona que conceptualiza esto, y ella designaba o buscaba designar asesinatos misóginos practicados contra mujeres, intentando alejar este concepto de la neutralidad de la palabra homicidio, ¿ya? O sea, la idea era diferenciarse, es decir, distanciarse de la palabra homicidio. Y lo definió en su momento como el asesinato misógino, ahí tengo, de mujeres por hombres. Ya esa fue su primera definición, pero después ella la fue completando y agregándole más conceptos, ¿no? Ella determinó distintas manifestaciones del feminicidio. Habló de feminicidio racista, feminicidio homófobo, marital, fuera del hogar, feminicidio en serie, feminicidio masivo, es decir, como distintas formas en que finalmente se producía este asesinato de mujeres, tratándose de un crimen genérico de odio, ¿no? Esa es como su base, ¿no? Asesinato de mujeres por hombres por el hecho de ser mujeres. Un libro clave, que lo tengo aquí de hecho, por si alguien quisiera entrar en este tema, ¿no?, es Feminicidio, una perspectiva global, que fue un texto que lo hizo Diane Russell con Roberta Harms, donde ellas lo que hacen es hablar del feminicidio como una problemática de distintos países, es decir, lo vieron de manera global. Y este texto lo tradujo Marcela Lagarde, y esto es bien interesante, porque Marcela Lagarde, cuando traduce este texto al español, ella interpreta la palabra femicide y la convierte en feminicidio. Es una palabra que Marcela Lagarde tradujo.
Y a partir de eso hay bastantes disputas, se podría decir, en el campo del feminismo, en términos de que se cuestiona por qué no se tradujo como femicidio y no feminicidio, ¿no? Ahí hay una distinción que es bien interesante. La voy a hablar un poquito de eso porque sí me parece que es relevante, ¿no? Ella tradujo al español, pero le pidió permiso en el fondo a Diane Russell, o habló con Diane Russell, para poder traducirla de esa manera. ¿Por qué para Lagarde no funcionaba la palabra femicidio? Porque la palabra femicidio era una palabra que era una traducción, era solamente feminizar la palabra homicidio, es decir, convertir un tipo penal, que es el homicidio, que es general, en un específico que fuera solo para mujeres. Homicidio, femicidio. Sin embargo, el problema de esa traducción directa era que se degenerizaba o se despolitizaba el concepto, porque solamente era decir, es un homicidio, pero de mujeres. Como uno pudiera decir homicidio de hombres, homicidio de mujeres. Por lo tanto, ella dijo, no, hay que convertir esto en otro concepto que se aleje de la palabra homicidio para darle una carga política. Y la carga política tenía que ver con apuntar como culpables de la muerte de las mujeres al machismo y a la misoginia. No que fuera simplemente una muerte de mujeres, ¿no? Así en general, sino que tuviera una razón. Entonces ella la define, ella dice que no se trata solamente de la descripción de crímenes, ¿cierto?, que se cometen o que comete un homicida contra mujeres y niñas, sino que es una construcción social de estos crímenes de odio, la culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura. Y ella agrega al concepto la impunidad del Estado, ¿ya? Es decir, es un homicidio respecto de mujeres, pero lo que está operando es que es un crimen de Estado. Es una fractura en el Estado que favorece a la impunidad. Entonces, tiene una carga política mucho mayor que decir simplemente femicidio, ¿no? Que sería un homicidio de mujeres cualquiera. Rita Segato, por ejemplo, la gran Rita Segato, ¿no?, que es una muy, muy buena feminista latinoamericana, muy situada para hablar de estos temas. Ella, que estudió el feminicidio en Ciudad Juárez por muchos años, de hecho la llamaron para que ella fuera a Ciudad Juárez, pudiera investigar qué era lo que estaba pasando, etc. Ella dice, por ejemplo, que ella distingue dos formas o acciones letales dirigidas contra mujeres que se motivan por el género. Uno es la violencia doméstica, es decir, cuando hay relaciones interpersonales, o que tienen que ver con la personalidad del agresor, por ejemplo, los crímenes seriales, el asesino en serie de mujeres. Y otro lo divide ella en crímenes que sus características no son personalizables. Por ejemplo, la destrucción de mujeres de un bando enemigo en el contexto de una guerra, por ejemplo, o en el caso de la trata. Es decir, ella critica a que en Latinoamérica solamente contempla el primer tipo, es decir, donde la relación está muy clara, ¿cierto? Y el segundo no tiene tipificación, que ella después le vuelve a llamar femigenocidio, que habla de un genocidio de mujeres. Esto lo hace el 2012, tiene un artículo, creo. Y son crímenes corporativos, ¿no? Sino que es un crimen de segundo estado o de un estado paralelo. Una definición completa, finalmente, de feminicidio es la de Diane Russell del 92, donde dice que es el asesinato de mujeres por ser mujeres, perpetrado por uno o varios hombres particulares, los cuales incluyen asesinatos misóginos y asesinatos sexistas. Es decir, todo feminicidio es el homicidio de una mujer, pero no todo homicidio de una mujer es un feminicidio. Eso es súper importante, ¿no? Y eso es lo que también distingue femicidio de feminicidio. Para Esther Pineda, en un genial libro que también aquí igual voy a poner las referencias al final, para que las puedan ver, pero este texto es muy bueno, se llama Cultura Feminicida, y es de Esther Pineda, donde ella hace todo un recorrido, ¿verdad?, por el tema del feminicidio. Ella dice que es el desenlace el feminicidio, es un desenlace. Es un punto máximo en un continuum de violencia previa, desmedida por razones de género, que se realiza para neutralizar desde los primeros momentos los intentos de emancipación o independencia de mujeres. Es decir, es un crimen que busca controlar a las mujeres que se están saliendo, que se emancipan. No es un acto irracional, como muchas veces las narrativas nos hacen creer, ¿no? O que es una explosión emotiva, o es una pérdida de control del asesino, sino que es un resultado sistemático de una sociedad patriarcal y androcéntrica que considera a la mujer como inferior. Esto es muy importante porque con esto se quita esa carga
como muy personalista del feminicidio, de decir, no, es que el feminicida era un psicópata, no, es que el feminicida era un loco. No, no era loco ni psicópata, es un hombre sano del patriarcado que por una cosa de estructura patriarcal, él cree que puede ocupar o maniobrar el cuerpo de una mujer a su antojo, ¿no? Es una cuestión estructural. Me voy a saltar un poquito porque si no, no me va a dar el tiempo, pero es súper importante decir que los asesinos de mujeres no son sujetos únicos, como les decía yo, no tienen una patología psiquiátrica, ¿no? Tampoco son personas, o sea, lo son, ¿verdad? Pero no es lo esencial en este caso. Tampoco son sujetos que tienen estas historias extraordinarias de abuso infantil, ¿no? Unas vidas muy difíciles. La mayor parte de los asesinos de mujeres son esposos, amantes, conocidos, extraños, que no son producto de ninguna desviación extraña, son feminicidas, que es la forma más extrema de terrorismo sexista motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de propiedad. Y aquí es bien importante decir que la forma de feminicidio más común es el feminicidio íntimo, a diferencia de lo que usualmente se piensa, de que los feminicidios son cosas extraordinarias, ¿no? Un asesino serial, el mata viejitas o lo que sea, ¿no? En realidad, el feminicidio más común, el más del 70% de los feminicidios se produce dentro del seno del hogar. Son feminicidios íntimos, donde se producen en el contexto de una relación de pareja. Novios, amantes, esposos, etc. Siempre hay una relación de carácter sexoafectiva entre el victimario y la víctima. Como dice Bradford, la casa es el lugar más letal para las mujeres que viven en familias nucleares. Los hombres asesinan a las mujeres cuando ellas, y esto es lo que yo les decía, ¿no? De la emancipación, cuando la mujer da muestras de independencia, autonomía, empoderamiento, cuando desafían o cuestionan el mandato masculino, cuando retoman, por ejemplo, o inician estudios o trabajo, mujeres que salen a estudiar, mujeres que salen a trabajar, cuando frecuentan amigas o familiares, o cuando toman conciencia de las violencias que se viven dentro del hogar y planean separarse o han expresado el deseo de terminar con una relación. No sé si ustedes leen en la prensa, pero comúnmente los feminicidios es marido mató a su esposa porque ella lo iba a dejar. Esposo mata a la mujer porque ella se fue con otro hombre, porque ella salió a trabajar, porque ella estudió, porque ella salía con las amigas. Es decir, cualquier tipo de emancipación en el contexto del hogar patriarcal genera esta violencia. Pero es importante decir que no es una violencia única o espectacular, sino que es el cúlmine, el final de una serie de violencias anteriores. Siempre hay violencia anterior. Eso también es muy importante. Les quería yo contar, porque esta construcción de narrativas tiene que ver con algo que se llama cultura feminicida. ¿Qué es una cultura feminicida? Es aquella donde se acepta, se naturaliza, se normaliza y justifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres y donde se permite el asesinato, se deja que ocurre o se encubre garantizando su impunidad. Para que hayan feminicidios tiene que haber una cultura feminicida, es decir, tiene que haber una sociedad que normalice, que no castigue, una sociedad donde sea impune y también donde se promuevan e inciten los crímenes. Y esto es bien interesante. ¿Cómo se promueve o incita el crimen del feminicidio? Mediante su transmisión, su aprendizaje, a través de distintos agentes socializadores y la cotidianización en los distintos productos culturales. Agentes socializadores, dígase medios de comunicación. ¿Qué significa ser un agente socializador? Significa que es un intermedio entre la información y la sociedad. El agente socializador interpreta la realidad de una determinada manera y se la presenta a la persona que consume la noticia. ¿Ya? Es una interpretación. Nunca es la realidad directa porque eso no se puede hacer. Siempre hay una interpretación o una mediación. Acá es muy interesante, y esto cito tanto a Esther Pineda como este otro texto que salió hace poquito, de Mariana Berlanga, que ella pone una mirada al feminicidio, fue publicado con México hace poquito, también lo voy a poner al final para que no se preocupen, donde ellas dos estudian estas formas, ¿cierto? Esta forma en que es presentado el feminicidio en productos culturales. ¿Cómo se promueve, cómo se neutraliza y normaliza? Primero vamos a la literatura. En la literatura, generalmente, o ha pasado siempre en la historia de la literatura, que se naturaliza e institucionaliza la cultura del feminicidio, ¿ya? A través de la construcción de una narrativa literaria en la cual se hace común y aceptable el asesinato de mujeres. Por ejemplo, El cantar del mío Cid,
En el Cantar del Mío Cid hay escenas de asesinatos de mujeres. Otelo de Shakespeare, yo diría, y es la primera imagen, el más gran feminicida de la historia de la literatura, donde Otelo, que es este moro, ¿verdad?, cree que su mujer es infiel y él la asesina. Y después se da cuenta de su error y él se suicida, ¿no? Pero la mujer en este caso es presentada como esta mujer supuestamente infiel, donde él lo que hace es un feminicidio. De hecho, Desdémona, él la estrangula, ¿cierto?, en esta cama, etcétera, que está representada aquí en una pintura. Otro caso, por ejemplo, es Justine del Marqués de Sade, que es horrorosa porque es mucha violencia sobre una mujer y termina en el feminicidio. Otro caso es el túnel de Ernesto Sábato, donde hay un pintor protagonista que se obsesiona con una mujer que se llama María Iribarne, la persigue y la asesina, ¿ya? Así termina la historia. O, por ejemplo, La intrusa, de Jorge Luis Borges, donde hay dos hermanos que tienen una mujer que se llama Juliana Burgos, que la usan a su antojo, la prostituyen y finalmente la asesinan entre los dos. Y con eso ellos vuelven a reencontrarse como hermanos. Estas obras, y solamente estamos hablando del tema feminicidio, yo estudio literatura y separamos la obra del autor y el placer estético, etcétera, y eso lo podemos conversar en las preguntas si quieren. Pero estas obras de alguna manera tienen esta carga de naturalizar, ¿no?, de institucionalizar el feminicidio. Socializan la idea de que la mujer puede ser asesinada, ¿verdad?, a través de un acto que incluso es estéticamente bello. Si ustedes se fijan en la primera imagen, es estéticamente hermoso, ¿verdad?, cómo está presentada la mujer, el cuerpo, etc. Se normaliza y se lo asocia al amor y al placer como una forma válida de resolver un conflicto. Es decir, Otelo, que creyó que su mujer era infiel, él válidamente fue y la estranguló, ¿no? O sea, como que fuera algo válido de hacer. El asesinato de mujeres también a manos de hombres celosos, hombres furiosos, hombres que no son capaces de contener su deseo de posesión y dominio, se inmortaliza en la música clásica, por ejemplo, en el caso de las óperas. Aquí tienen en una primera, bueno, todas las imágenes hacen referencia a Carmen de Bizet, ¿no?, que es también el gran feminicidio en la ópera, donde, por ejemplo, esta mujer es asesinada, La fuerza del destino de Verdi también, Pagliacci de Leoncavallo. Hay un artículo muy bueno de una chica que se llama Marta España, que se titula La tragedia de las mujeres en la ópera, y ella hace un recorrido histórico de todas las óperas donde se muestran estas mujeres que además son representadas como mujeres locas, mujeres desequilibradas o mujeres con excesiva emotividad, mujeres que, ¿cierto?, tienen un comportamiento que justifica finalmente que se las asesine. Lo mismo ocurre, y nuevamente lo estéticamente bello, ¿no? O sea, a partir de la estética. Fíjense en los cuadros o en cómo está presentado el feminicidio. En la pintura también es muy común de verse. Acá les puse dos cuadros. El milagro del marido celoso, se titula la obra de Tiziano, que es la de la izquierda, ¿no?, donde está el hombre asesinando a su esposa. Y es interesante que además se titule, ¿no?, El milagro del marido celoso. Y en el caso de la derecha tienen The Menace Assassin de Magritte, ¿no?, donde tienen una mujer que ha sido asesinada al medio y el hombre que la mató, ¿verdad?, como con un bat o con un arma, y hay espectadores y son todos varones y la mujer está al medio, ¿no? O sea, también es bien interesante si uno quisiera hacer como un análisis de la obra, el modo en cómo están representados al interior de la obra, ¿cierto?, los cuerpos. Tenemos el mismo caso, por ejemplo, también en el cine. En el cine también es muy, muy común ver estos asesinatos de mujeres. Acá les puse, por ejemplo, la obra de Hitchcock, Frenesí, donde Hitchcock se representa a sí mismo. Ustedes saben que a él le gustaba mucho salir en las películas, siempre. Y en este caso él era un criminal sexual que se conocía en la película como el asesino de la corbata, que es buscado por la policía mientras él viola, asesina y carga dentro de un saco a su reciente víctima, ¿ya? De hecho, la misma imagen del póster promocional de la película sí lo muestra. Está también el caso de Betty Blue de 1986, donde la protagonista es presentada como una mujer muy sexual, una mujer colérica, también rabiosa, violenta, que termina en un psiquiátrico donde es asesinada por un hombre que la asfixia con una almohada, ¿ya? Es como el destino trágico de esta chica que era muy intensa, etc.
La película Fuego, o Fire, de 1996 de Mehta, donde se asesina a la protagonista quemándola viva por su esposo. ¿Ya? También es una película, ¿no? De la India, etc. Y muy reciente la película de Haneke Amu, no sé si la habrán visto, pero habla de una señora que se empieza a deteriorar, que le empieza a dar Alzheimer, y que de acuerdo a lo que su marido considera, ella debiera morir para no sufrir, entonces él la asfixia con una almohada al final de la película, ¿ya? Sin obtener más que su propia interpretación de la realidad, el hecho de que la mujer quisiera o no morir. O sea, básicamente uno podría interpretarlo como un feminicidio. También tenemos, por ejemplo, El secreto de sus ojos, donde el crimen de la película es una mujer que ha sido asesinada. Y esto es infinito. De hecho, si vamos a las series, por ejemplo, de televisión, los thrillers, el true crime que le llaman en Netflix, cada vez que salga una serie de asesinos seriales van a ver que los cuerpos que son mostrados y los asesinatos que son perpetrados son contra mujeres, ¿ya? Y las mujeres siempre en estas series tienen un rol de víctimas de feminicidio y son los hombres los encargados de investigar, ¿verdad? Y siempre en general además no tiene carga política, las series no tienen carga política, es decir, no explican que estos feminicidios tienen una razón de género, una razón patriarcal, sino que simplemente ensalzan la figura del asesino como psicópata espectacular, ¿no? O sea, pensemos en Hannibal Lecter, pensemos en una serie de asesinos que finalmente se justifica que maten mujeres por su historia, ¿no? Su historia de vida, que ha sido muy difícil, etcétera. Y esto ocurre siempre, y los invito a que cada vez que vean una serie de Netflix piensen, bueno, ¿cómo está siendo presentado el feminicidio en esta serie? O cómo están siendo presentadas las mujeres y los hombres, ¿no? En el caso de la industria musical, bueno, Ingrata de Café Tacuba ya sabemos, pero la historia de la música rock magnífica también ha tenido esta carga, ¿no? La industria musical siempre también ha sido parte como difusor y promotor de esta cultura feminicida. Generalmente el discurso es reprochar a la mujer que es incapaz de amar a quien ama, que lo rechaza al que canta, ¿no? O sea, la mujer es incapaz de amar al que está cantando y lo rechaza o lo ha engañado. Esa en general es la narrativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y el castigo, por supuesto, es la muerte. Tenemos Run for Your Life de los Beatles, que la letra dice, se las voy a leer la letra, dice, preferiría verte muerta que verte con otro hombre. Mejor corre por tu vida pequeña. En el caso de la canción Hey Joe de Hendrix, dice la letra, Hey Joe, ¿a dónde vas con esa arma en la mano? Voy a dispararle a mi mujer. ¿Sabes? La atrapé saliendo con otro hombre. En el caso de Cocaine Blues de Johnny Cash, dice la letra, tomé un poco de cocaína y maté a mi mujer. En el caso de Gimme Shelter de los Rolling Stones, violación, asesinato, eso dice la canción, violación, asesinato, están a un solo disparo de distancia. Y la I used to love her, but I have to kill her, de los Guns N' Roses, también la quería, pero la tuve que matar, ¿ya? Tuve que matarla. En el caso latinoamericano también tenemos muchos ejemplos. Está Ingrata, de Café Tacuba, que ha sido todo un tema. Mátalas, de Alejandro Fernández, ¿no? Si te agarro con otra te mato, de Cacho Castaña. Hey, 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 de Los Tres. ¿Y para qué les voy a decirles los corridos? ¿Para qué les voy a decir en la música popular? Que también es muy común, ¿ya? En el caso también, ay, perdón, ahí me equivoqué. Ahí. En el caso de la publicidad, también ha sido parte de esta forma de mostrar, ¿verdad?, los feminicidios como algo natural. Acá vemos una publicidad estadounidense del servicio postal, donde sale, ¿verdad?, un hombre que pregunta, ¿es siempre ilegal matar a una mujer? Así como, oh, qué ganas de matarlo, ¿no? Y a la derecha, algo que a mí me parece bastante más atroz, es una publicidad de pantalones de hombre, de vestir, donde él está mostrando los pantalones y está abajo hay como un cuero que sería como de un tigre asesinado, donde la cabeza es de una mujer, ¿no? Y la pregunta es, o lo que dice es muy bueno tener una mujer en la casa, ¿no? Así como dando vueltas por la casa. Hay muchas, ¿ah? O sea, si uno se pone a buscar se va a dar cuenta que hay infinidad. En el caso de la moda ha ocurrido lo mismo. Acá, por ejemplo, tienen 3 carteles de la moda, que también la moda generalmente ha estado siempre cooptada por los hombres, ¿no? Donde se representan mujeres golpeadas, mujeres amordazadas, mujeres asesinadas. La de Jimmy Choo es terrible porque, bueno, es una publicidad de zapatos, y hay una mujer asesinada dentro de un auto, feminicidio, ¿no? Y está el señor al lado como, yo la maté, ¿no?
O en el caso de Duncan Quinn también, donde él, ¿verdad?, se muestra aquí con un cuerpo de una mujer que asumimos está muerta o drogada, lo que sea, ¿no? Pero son imágenes que en la industria de la moda han sido recurrentes, ¿no? Y que tienen esta lógica. En el caso de los medios de comunicación, y aquí como me queda poquito tiempo me voy a centrar en los medios de comunicación, puse unas imágenes que son un poco fuertes, el que no quiera verlo puede bloquear la pantalla, no son fuertes, pero son de las portadas de los periódicos. La puse en blanco y negro porque me pareció horrible, ¿no? Pero una de las grandes dificultades que nosotros tenemos como sociedad, ¿verdad?, en esta promoción de la cultura feminicida es cómo los medios de comunicación asumen este tema, ¿no? La manera en cómo se presenta. El abordaje mediático impacta las posibilidades de acceso a la justicia y justifica, normaliza o promueve la repetición de estas formas de violencia, ¿ya? Porque los medios de comunicación tienen una influencia prácticamente directa en la disminución o en el aumento del problema. La cultura feminicida hace que las mujeres siempre sean mostradas como las que causan sus propias muertes, mientras que el agresor se lo pone en una situación de menor responsabilidad. Se generan estos estereotipos y se abordan los feminicidios desde una perspectiva amarillista, sensacionalista, manipulada, en busca de rating, de visitas, de seguidores, pero que no busca esclarecer los hechos o empatizar con las víctimas. A los asesinos se los retrata como gente fuera de este mundo, ¿cierto? No personas normales. Se muestran de forma degenerizada, apolítica, no se muestran las relaciones de poder, las desigualdades, ¿verdad?, la manifestación de una estructura patriarcal o la existencia de jerarquías entre hombres y mujeres. Se diluye el carácter patriarcal, sexista y misógino que tienen estos crímenes. Si se fijan en las portadas que yo les puse, todas tienen carácter pasional o romántico, ¿ya? O sea, huele a celos. Me dijo el nombre de otro hombre y la maté, ¿no? 20 puñaladas de amor, esa es como la peor. Exnovio mandó a Estrella al cielo, ya. En general, estas formas de abordar la noticia tienen este carácter pasional o romántico porque la reputación de las mujeres siempre está en juego. Se asume, ¿verdad? Este punto de vista lo asume el público y también aquellos que son encargados de aplicar justicia. Ese es el gran problema que tiene esto. A estos crímenes se les busca una justificación, se hurgan las acciones o descuidos de las mujeres que pudieron favorecer el crimen y dificulta los procesos de investigación y crea condiciones para que se construyan imaginarios que no son reales sobre la víctima, que se cuestione su integridad personal, sus prácticas, sus concepciones de vida, se desprestigia a la víctima. Recuerden el caso de Devani, cuando se mostraban los videos y en el programa este de Azucena Uresti, se decía, ella tenía condones en su bolsa, ella fue a comprar alcohol, ella salió de manera imprudente, ella estaba de fiesta, es decir, cómo la narrativa recae en la víctima y en su culpa por tener, digamos, esta libertad sexoafectiva de salir un día de noche con sus amigas, ¿no? Los errores en esta elaboración de noticias contra la mujer son frecuentes y la diferenciación de las víctimas, además, tiene que ver también con su estrato social, su formación académica, hay narraciones sensacionalistas, a veces hay errores al redactar los nombres, por ejemplo, se omite información, se justifica al agresor con patología psiquiátrica, se relata el feminicidio como que fuera un melodrama, ¿no? Una tragedia inevitable, un arranque, un efecto de la pasión. Hay unos autores que se llaman Ford y Longo que señalan que cuando un caso periodístico es tomado por el discurso narrativo, recibe atributos propios de la novela negra, o sea, hasta la estructura es una estructura como de policial, ¿no? Se presenta como un policial, como hay un crimen, hay que hacer una investigación. Es muy sensacionalista la manera en cómo son presentados los feminicidios, ¿no? Como vamos a investigar qué es lo que ocurrió. Hay un comienzo, hay un nudo, hay un desenlace, hay un clímax, etcétera, ¿no? Como que fuera una serie de Netflix. Esto, además, la explicación de este fenómeno, hay una tesis de Isabel Marzábal, que me parece muy interesante, que ella estudia el fenómeno de imitación en feminicidios que se cometieron en Barcelona entre el año 2004 y el 2009. Y ella concluye que la probabilidad de que se cometa un nuevo feminicidio aumenta cuando aparecen noticias de asesinatos en los medios de comunicación. Se le llama efecto copycat o efecto de imitación. Ustedes saben, por ejemplo, que los suicidios casi no son cubiertos en los medios de comunicación. Casi nunca, porque hay un pacto tácito, ¿verdad?, de que el suicidio sí genera mucho efecto imitatorio si es que es mostrado en la prensa. Esto es lo mismo.
los feminicidios, cuando son mostrados de esta manera, promueven o contribuyen a que existan más feminicidios, ¿ya? Es como una especie de epidemia, porque recuerden que el feminicidio es el último paso en un camino de violencia. Hay muchos hombres que golpean a sus mujeres o que ejercen violencia contra ellas, que están al paso del feminicidio y que solo basta que vean en la prensa un cuerpo, un cadáver, una manera de mostrarlo así sensacionalista para que decidan cometer el asesinato, ¿no? Esto prueba que la noticia sobre la violencia de la mujer, mal elaborada y con vívidos detalles de su agresión o asesinato y sin agregar las condenas ni sanciones, sí tiene efecto en los otros agresores. Porque distinto sería mostrar una noticia de un feminicidio donde se expliquen las razones estructurales, ¿verdad? Donde no se den los detalles, que no tiene ningún sentido mostrar detalles, digamos, sensacionalistas, y donde se agregaran las condenas, es decir, que no se promoviera la impunidad. Lamentablemente eso no ocurre, ¿no? Hay otros estudios, como el de Lauren Coleman, que habla del efecto copycat, ¿verdad?, donde hace referencia a imitación de conductas violentas, tras haber visto en medios de comunicación, y que es mencionado en distintos informes en relación a los casos de mujeres quemadas con ácido en países como Bangladesh, India y Camboya, donde se sostiene que el incremento de los casos se debe solo a una imitación. Es común que tras la aparición en los medios de un suceso violento se reproduzcan otros sucesos similares, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el asesinato de Wanda Tadei, que murió en el 2010 por las quemaduras de su pareja, se repitió en 26 casos con la misma modalidad, idéntica, ¿no? Según el estudio, por ejemplo, de UCLA del año 96, la evidencia científica denota una existencia de un vínculo entre la violencia de la televisión y el mundo real. No solo la exposición a la televisión, por supuesto, que te lleva a comportarte de esa manera, pero es uno de los factores más importantes, ¿no? Voy a avanzar porque ya estoy un poco apretada, pero bueno, para Lucía Dames, en Chile, ¿no?, del 2005, la exacerbación de la violencia en los medios de comunicación tiene 3 efectos: el acostumbramiento, normalización, digamos, no espantarse por la noticia y que uno la vea y diga, ah, otro muerto más, ¿no? Esa normalización, la repetición y el temor, ¿ya? El acostumbramiento se vincula con esta desensibilización de la audiencia porque hay una sobreexposición. Lo vemos acá en México, ¿no?, con las portadas de los periódicos, cadáveres. Esa sobreexposición lo que produce es una anestesia social. Nadie le llama la atención, nadie se enoja o se indigna, ¿no? Hay temor porque hay una percepción de peligro social, ¿no?, cuando se repiten estas noticias en los medios de comunicación, es decir, hoy nos van a matar a todos. Y la repetición tiene que ver con esta función educativa negativa de los medios. Es enseñar casi al asesino cómo hacerlo, porque dan detalles, ¿no?, cómo se hizo, y además no solo dan detalles, sino que además hay impunidad. Entonces casi que te están diciendo, oye, si haces esto no te va a pasar nada, y puedes hacer esto mismo, es decir, con el mismo modus operandi, ¿ya? Para concluir, voy a llegar a las investigaciones, porque me quedan poquitos minutos, estoy tratando de ser bien así con el tiempo. También las investigaciones se ven teñidas por esta narrativa de los medios de comunicación. Por ejemplo, entre el 93 y 2001, que se destapa la crisis en Ciudad Juárez, no existía el concepto feminicidio. Y la gran crítica fue, en esa época, la falta de eficacia de las autoridades en las investigaciones ministeriales. Un caso emblemático es el caso del Campo Algodonero del 2001, en el que se encuentran 8 cuerpos de mujeres asesinadas en las afueras de Ciudad Juárez. Las autoridades se negaron a investigar los crímenes y se discriminó a las familias. Y esto pues genera protestas que llegan a la Corte Internacional de Derechos Humanos del 2009 y se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia, ¿verdad? La sentencia de ese Campo Algodonero del 2009 es un precedente de la existencia de violencia de género desde las instituciones, como violencia institucional, es decir, no investigar, ¿no? La institución criminaliza a las familias y no investiga los crímenes. Y esta sentencia ordena que las investigaciones se hagan con la debida diligencia que permita esclarecer las circunstancias, ¿no?, con principios de la Corte Interamericana como oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, etcétera, ¿no? Se pierde la imparcialidad en la investigación desde el momento en que las autoridades actúan de manera discriminatoria y estereotipada respecto de las mujeres. Es fundamental tener una perspectiva de género, porque si no las investigaciones son sesgadas. Es común, por ejemplo, encontrar peritajes científicos basados en estereotipos de género que cuestionan a las víctimas y a su modo de vida, con el fin de culpabilizarlas por su propia muerte. Me refiero a Devani, ¿no?,
Es decir, que la investigación se hubiera centrado en encontrar indicios como que en la bolsa tenía un condón, que andaba con alcohol, etc. Y centrarse en eso, la narrativa va y se dirige hacia culpabilizar a la víctima de su muerte y se pierde de vista el resto de los indicios. Porque yo escojo, previo a investigar, yo ya escogí una narrativa. Por lo tanto, deseché la otra, entonces no la voy a ver. Eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? La valoración que hacen los peritos, por ejemplo, que interpretan hallazgos como cuestiones sin validez, o la utilizan para criminalizar a las víctimas, porque también los hallazgos se interpretan, ¿no? Todo es una interpretación. Yo tengo un hallazgo y digo, bueno, ¿y esto a qué pertenece? Y si yo ya tengo previamente la concepción de la incriminación a la víctima, lo más probable es que mi interpretación vaya a probar esa teoría y no otra. Por ejemplo, los feminicidios de Mariana Lima o Leslie Berlin, ellas tenían presencia de alcohol en la sangre y los peritos de criminalística, en vez de considerar el estado de indefensión de las víctimas, porque tenían alcohol en la sangre, ¿cierto? En ambos casos se usó ese elemento para determinar un supuesto estado de depresión que las llevó al suicidio. O sea, en vez de interpretarlo como la víctima estaba en un momento de indefensión porque estaba alcoholizada, no. Ese hallazgo sirvió para probar que tenían depresión y que por lo tanto se suicidan, ¿no? Y con eso, ¡pum!, impunidad para el agresor. Voy a concluir porque ya tengo que concluir, ¿no? Si quieren profundizar en otros temas, por supuesto, pero también, ¿no? Básicamente es súper interesante pensar cómo podemos hacer investigación, cómo podemos resolver casos de asesinatos a mujeres sin caer en las narrativas que yo les estoy diciendo, que se ven acá en estos periódicos, que se ven en la cultura feminicida, en el cine, en la literatura, en la música, en la publicidad, en todos los periódicos, en todos los lugares, y tratar de sacarnos esa forma de ver, ¿no?, que tiene que ver con esa culpabilización de la víctima, estereotipación, etcétera, etcétera. Les voy a poner ahí las fuentes consultadas y con eso ya termino, y creo que me pasé como 2 minutos, Anaí, o algo así. Perdón. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido como muy impactante ver cómo este discurso, ¿no?, atraviesa tantos espacios de comunicación. Me parece que creo que ha sido muy interesante. Pues no, me pregunto si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, alguna cosa que quieran preguntarle a la doctora Ingrid. ¿Saco la presentación, Anaí, o la dejo? Sí, si quieres, para que te puedan ver. ¿Sí? ¿Nadie? Hola, Anaí, yo tendría un comentario y una pregunta. Adelante, Misha. Doctora, muy interesante la charla. La verdad es que desde la perspectiva de lo forense, pues uno entiende, digamos, las repercusiones pues de toda esta cultura de violencia en general, pero específicamente respecto del feminicidio, pues sí, esta parte de normalización es muy interesante, muchos de los datos que usted planteó. Yo como antropólogo siempre me pregunto cómo pues la respuesta social siempre denota, usted planteó, ¿no? Una cosa es como que te acostumbras, ¿no? Justamente a ver estos patrones de violencia siempre. Otra es la cuestión que mucha gente, pues sí, repite esos hábitos violentos, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas más preocupantes. Y luego también dijo pues, la parte de temor, ¿no? Porque también muchos de los medios de comunicación lo que quieren con ese bombardeo masivo de violencia que tienen, pues es tener justamente a las grandes sociedades, pues así apaciguadas, ¿no? Y acá, pues creo que también entra otra cuestión que, pues justo el movimiento feminista hace, que es, pues también la reflexión de entrar en esta cuestión política de denunciar, ¿no? Y de tratar de transformar, ¿no? Entonces, voy hacia esa perspectiva. Porque no veo aquí la opción de que algún grupo social quizás también, bueno, al menos yo, con, por ejemplo, la violencia o estos diarios, siempre es como esa política de cancelación, ¿no? Que se hace que el feminismo la ha ocupado mucho, pero no lo veo reportado en la bibliografía, ¿no? Como uno de los efectos, ¿no? Y no habrá, yo le digo como antropólogo, tengo la esperanza que un grupo social también pues no nos gusta este tipo de violencia y también pretendemos construir alternativas o programas de emancipación diferentes para que esto cambie, porque
cómo ir como una política de praxis para transformar esta situación de normalización de estas violencias, ¿no? Que pues para el caso del feminicidio pues sí es muy trascendente, ¿no? Entonces ese sería como mi primer punto, ¿no? Cómo ver esta parte hacia la transformación, como, bueno, el feminismo lo tiene muy claro, ¿no? Siempre ha sido un movimiento que lo ha dicho como políticas de cancelación y de transformación radical social, ¿no? Pero me llama la atención que dentro de estos reportes no haya esta cuestión de que, pues, un grupo social diga, no, bueno, el feminismo como tal lo es, ¿no? Pero me refiero quizás más hacia otro tipo de grupos, ¿no? El feminismo, obviamente, al ser este movimiento que contrasta estas realidades, pues sí, naturalmente siempre va a estar en contra de esto, de este tipo de eclosiones, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Sumamente interesante, ¿eh? Porque efectivamente tú me estás preguntando en el fondo por la salida, más allá de los movimientos que hacemos nosotras las mujeres desde nuestra propia movimiento social que digamos es el feminismo, o sea, cómo podemos involucrar a la sociedad o en el fondo yo me imagino que estás preguntando más por temas que tienen que ver con políticas, ¿no? Con la política del Estado, o sea, cómo lograr que haya una especie de consenso social de alguna manera a partir de alguna ideología política que promueva esta transformación, ¿no? Porque es una transformación cultural, o sea, a lo grande, ¿no? O sea, aquí necesitamos claramente hacer una transformación que no es de índole, y ahí yo estoy bien en contra de esta cosa progre, woke, como de blanqueamiento, ¿no? Como que vamos a combatir el racismo poniendo a la sirenita de Disney de color negro. O sea, esas cosas a mí, la verdad que yo siento que no generan ningún tipo de transformación social profunda. Son cosméticas, ¿no? Cosmética, maquillaje. Y un poco pasa eso, ¿eh? En este mundo neoliberal, todas las luchas sociales de alguna manera se están comercializando, mercantilizando, o sea, convirtiendo en una cosa como muy por encima, donde el cambio real, profundo de la cultura no se está produciendo. Y la verdad es que es como un doble discurso muy complejo. Es decir, la cultura de la cancelación, de la que tú me dices que el movimiento feminista ha hecho bastante hincapié en eso, cancelamos, esa cancelación no necesariamente tiene o conlleva un cambio en la estructura, porque si yo te digo, por ejemplo, lo que pasó con la canción de Ingrata, ¿no? La canción de Ingrata de Café Tacuba es una canción feminicida, sí, de acuerdo. ¿Qué se hizo? Cancelarla. Se cancela. Y nos olvidamos, ¿no? Y simplemente la hacemos desaparecer. Pero tendríamos que hacer desaparecer a todos los productos culturales, partiendo de Dostoyevsky, Tolstoy hacia atrás. O sea, la verdad es que nos quedaríamos sin cultura si tuviéramos que hacer desaparecer cada producto cultural que tiene alguna carga de machismo. Más bien lo que hay que hacer es entender, mostrar que haya un cambio cultural donde uno diga, estos son productos de su tiempo, representan un modo de ser de una época particular, cuestionable desde ahora, pero no por eso los vamos a hacer desaparecer. Todo lo contrario, hay que mantenerlos para ver lo que éramos. Es como cuando decidieron en una plataforma sacar lo que el viento se llevó por la lucha, digamos, de la racialización. Y tú dices, es que no, porque lo que el viento se llevó efectivamente está mostrando, está representando su tiempo. Un tiempo donde efectivamente había una lucha racial, o sea, había un tema racial. Y es bueno que lo veamos y lo mantengamos, porque lo vamos a borrar. Y este borramiento, que es lo que tú me decías en el fondo de las cancelaciones, no produce al final un cambio real social. Porque, ¿qué ocurre ahora? Hay miedo. Ah, entonces mejor yo no hago ninguna película, o mejor no hago nada, o cambio la letra, como lo hicieron los de Ingrata, ¿no? Y más que tener esa conversación social, es censura, derechamente censura. No se hace, ya, se cancela, se elimina. Y vamos a promover entonces la lucha de raza, clase, género a partir de películas de Disney, la canción de la Shakira, o sea, como productos culturales, masivos de mercado neoliberal. Entonces, esa forma, a mí me parece que no es una forma que vaya a cambiar absolutamente nada. Y el movimiento feminista tiene distintas estrategias, no solamente la estrategia de la cancelación, que además hay que decir que la cancelación es una estrategia bastante burguesa, acomodada, privilegiada, que se mueve siempre en medios como Twitter, ¿no? Al cual tiene acceso el 1% de la población, sino que hay otras maneras. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con cursos de género al interior de las universidades, tiene que ver con que en los medios de comunicación hayan otros medios de comunicación que informen de otra manera. O sea, hay medios, está a pie de página, están todos los periodistas de a pie. Nosotros en Rompeviento también tratamos de hacer una cobertura que tenga que ver con una perspectiva de género, ¿no?
Y si uno incide en la educación, yo creo mucho en la educación de la gente, es decir, si nosotros tuviéramos cursos, le educáramos a la gente en esto que estamos hablando, lo más probable es que no se produciría este desconocimiento, porque al final no es que haya maldad, sino que es desconocimiento, es no saber, no darse cuenta. Y hay que mostrar, pero no hay que mostrar a la fuerza, cancelando, ¿no? Que a mí me parece que es contraproducente. No sé si vayamos a lograr algo a partir simplemente de la cultura de la cancelación. Entonces, bueno, es mi forma de pensar. Yo sé que hay gente que le gusta cancelar, pero en mi caso yo creo más en cambios gramscianos, digamos, a la cultura profunda, estructuras, ¿no? Desde la base, o sea, más que la cosmética. Y muchas gracias por tu pregunta, muy, muy interesante. Gracias. Carla. Doctora, pues a mí me ha gustado mucho el tema, cómo lo ha abordado, porque por supuesto que las narrativas que existen socialmente, en muchas ocasiones puede ser que tengamos una postura radical en nuestro ámbito o en nuestro ejercicio y que estemos inmersos en toda esta cultura y no tengamos la oportunidad de observarlo o de verlo tan cerca. Estoy un poco impactada por cómo fue tratado el tema, porque yo esperaba otra cosa, esperaba un discurso tal vez diferente, y cuando se hace como toda una narrativa desde el arte, desde las películas, la pintura, desde todo aquello que es muy normal, me doy cuenta que efectivamente estoy dentro del mismo círculo que critico, y eso me hace llevarme una reflexión muy importante, que es, y que se busca, porque yo también pensaría que en un primer momento que el bloqueo es la mejor opción, pero no... ahora me voy con otra idea, otra idea de es importante que exista, es importante que se den estos movimientos, y es importante que esta cuestión o este discurso de estar en contra o de argumentar el por qué debería salir o por qué no es correcto, pues también pone o centra la discusión en la importancia que es la perspectiva de género en una formación integral, no por un profesionista, sino para una persona en general, sin importar hacia qué área te dediques profesionalmente. Mi comentario solamente es en agradecimiento, me ha gustado mucho la plática. Voy a consultar pues algunas obras que mencionó, porque me parece que pueden ser muy interesantes, más allá de mi perfil profesional, por una cuestión personal. Le agradezco mucho pues el tiempo que pasó con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu comentario. Efectivamente, más que ir a una narrativa, o sea, a una presentación, digamos, de que eliminemos todo, la idea era mostrar cómo la cultura en general, en sus diversas manifestaciones, ficcionales, no ficcionales, el arte, la belleza, la estética, ¿no? Siempre, permanentemente está elaborando ideas. El feminismo y el feminicidio es uno de ellos. Uno podría, desde los estudios culturales, hacer un análisis de un montón de otras ideas que giran en torno, ¿cierto?, a la cultura en la que estamos inmersos. O sea, si solamente vemos los análisis que hace Zizek, por ejemplo, de las películas de superhéroes, desde el fascismo y el marxismo, y uno dice, claro, todos los productos culturales que consumimos tienen ideologías que se están implantando de alguna forma. Y es súper interesante estos textos que yo refiero, porque no son míos, y ahí están las referencias, ¿no? Esther Pineda o el de Mariana Berlanga, son personas académicas que están efectivamente estudiando todos los aspectos que nos rodean, ¿no? Y que normalizan y que naturalizan esta noción del feminicidio como algo eh, que ocurre y que no nos tenemos que preocupar ni nada más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Si nadie más tiene alguna pregunta, yo cerraría... Ahí hay una pregunta, Anaí. Ah, Alexa. Que vaya tu manita. No te preocupes, se pierde en el fondo de mi oficina. Pues la verdad no sé si es una pregunta, o sea, creo que igual que Carla me sirvió como para reflexionar cosas que a lo mejor veía como desde una perspectiva. Pienso que trabajar aquí como que te forza a afrontar cosas que quizá la población general decide o no tiene la necesidad de afrontar.
Estoy de acuerdo en que el manejo que se les da de manera pública a los casos de feminicidio no es. O sea, entiendo que al final de cuentas escogen un titular amarillista que vende el periódico y no se preocupan en pensar cuál es el impacto que ese titular tiene en la sociedad, en la familia de las víctimas, pero pienso cuál es la manera de, de dar la noticia, ¿sabes? O sea, no puede no hablarse de que están ocurriendo los feminicidios y claramente irse al extremo de decir la mató por amor y esta narrativa como este, tóxica, pues no. Pero ¿cuál sería la manera en que los medios o la sociedad, pues, pero particularmente los medios, que creo que es lo que tiene más impacto, deberían de manejar ese tema para que se hable de eso y se cambie como la narrativa o la manera en que hablamos de eso y lo vemos como sociedad, pero sin propiciar la cultura, ¿entiendes? O sea, que sea como un terreno fértil para la reflexión y no para que se siga perpetuando ese tipo de manera de ver la vida o comportarse o lo que sea. Eso. Entonces te dije, no sé si es una pregunta, es como una reflexión al aire. Es una súper buena pregunta en realidad, y reflexión, porque efectivamente la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con los feminicidios en términos de su socialización a partir de estos medios, ¿no? De estas entidades que se supone socializan las cosas que ocurren? Hay experiencia comparada. En España, en otros países ha habido grandes, por ejemplo, convenciones o congresos de periodismo donde se ha discutido, bueno, ¿y cómo enfocamos las noticias ahora? Y lo que implica la perspectiva de género, que muchas veces se dice como, la perspectiva de género, pero en realidad es algo súper importante, porque perspectiva de género no significa que vamos a estar como con el feminismo con una bandera atrás, sino que perspectiva de género es cómo yo soy capaz de mostrarle a la población lo que está ocurriendo sin caer en una narrativa patriarcal, sino que desde el otro lugar, ¿no? Desde el lado condenatorio de lo que ocurre. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos de cómo se revictimiza, ¿no? Cómo permanentemente se culpa a la familia y a la víctima de que ella se puso en una situación de peligro y por lo tanto, por eso la mataron. ¿Qué es lo más común? Es que andaba con ropa muy corta, es que andaba por la calle en la noche, es que Devani estaba bebiendo alcohol con sus amigas. Ya, eso es una narrativa absolutamente patriarcal, ¿no? Y que revictimiza a la familia. Otra cosa, por ejemplo, son los detalles. Cuando fue el caso de Devani, habían una serie de medios alternativos atroces, como Mafia en TV, yo me acuerdo, que estaban ahí reporteando desde el lugar y, ay, miren, y aquí el pozo, y miren el detalle del pozo. Es decir, esos detalles no son importantes para la sociedad. ¿Para qué queremos saber cuántas puñaladas le dieron o para qué queremos saber si el pozo tenía 2, 3, 4 metros o cuántos huesos se le quebraron a alguien? O sea, honestamente, esa es información que no es necesaria. ¿Qué es lo que la sociedad sí debiera saber? La sociedad tiene que saber que hay feminicidios, por supuesto, y en ese sentido falta cobertura. Porque si se fijan, también hay otro fenómeno que sí se ha estudiado en Estados Unidos, que es ¿quiénes son las víctimas que a la televisión le interesan? La gente blanca, bonita, con cierta juventud, ¿no? Mujeres morenas, racializadas, indígenas, jamás se muestran, porque nadie consume ese producto, entonces no nos interesa, ¿no? Y esos crímenes quedan totalmente invisibilizados. Crímenes de migrantes, crímenes de mujeres racializadas, no existen. Devani, ¿por qué está ahí? Porque hubo una foto, porque es una chica joven y porque es bonita y porque es blanca. Esa es la razón, así duramente diciéndolo. Y por eso también genera toda esta euforia social, porque también la gente no se quiere reconocer en un cuerpo que no sea blanco, normado, digamos, hegemónico. Si veo un cuerpo hegemónico, puedo ser yo, porque yo sí me reconozco en ese cuerpo. Pero si veo un cuerpo que es el cuerpo rechazado, excluido, no, entonces no soy yo. Entonces esa noticia no tiene repercusión, porque es otra gente, es gente que no es como yo. O sea, también hay una cosa muy clasista, racista, en cómo se maneja esta información de los medios de comunicación. Entonces, uno, que debieran todos los feminicidios, o sea, todos los feminicidios, los transfeminicidios, que esos nadie los muestra, esos no existen para la prensa, debieran ser mostrados, pero debieran ser mostrados sin detalles escabrosos, sin una estructura ficcional a lo thriller, ¿no? Esta cosa del misterio, el detective, porque también promueven que la sociedad se meta como en este rol del detective, que no es algo que queremos, ¿verdad? En este caso, y mostrar las razones estructurales, que generalmente la prensa no muestra. O sea, las razones estructurales de pobreza, las razones estructurales de raza, de género, las razones estructurales del machismo, del patriarcado, etcétera. Eso nunca se sabe. Y finalmente la cosa de la impunidad.
porque siempre se muestran estos crímenes que quedan impunes, ¿no? O sea, nunca hay una sanción, o nunca hay un experto diciendo, oye, este crimen merece tantos años y debiera estar preso. No, como que esa parte se omite, es más bien el espectáculo. Yo esa columna la titulé La muerte de Devani como un espectáculo, porque es un espectáculo, es un reality show, ¿no? Que la gente va siguiendo, pero pierde esa político. Yo creo que ahí está el gran problema, no tiene carga política, está despolitizado. Es como la sirenita afroamericana, ¿no? Son cosas despolitizadas que no producen nada, y en este caso es peor porque hay repetición y hay una serie de otras externalidades muy negativas. Así que bueno, gracias por tu pregunta, pero ese es un pendiente, ¿eh? Que los medios de comunicación debieran empezar a pensar, ¿no? Y a cuestionarse cómo hacerlo. Sí. Muchísimas gracias, Alexa, gracias, Ingrid. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para que vayamos Ay, cerrando. Anaí, yo tendría otra. Sí, adelante, adelante. Perdón, pero respecto de la parte forense, también me interesa mucho esta parte de lo que comentó del feminicidio, de cómo, digamos, en términos de la debida diligencia, ¿no? Que tanto se habla de eso. En la realidad, lo que ves en la parte forense es que en los casos de feminicidio, sospechosamente, hay una cantidad brutal de filtraciones de información. Y eso nos hace, pues, cuestionarnos mucho acerca de la praxis que los forenses, ¿no? Los peritos están haciendo en México, ¿no? Porque, bueno, en México, Latinoamérica y en otros sitios, ¿no? Porque digamos que, pues, ¿dónde está la responsabilidad profesional, ¿no? En ese, o sea, esa cosa por lo menos es una negligencia, ¿no? Por hablarlo así ahora en términos, no sé, ahí, Anaí y Carla podrán tipificar más la parte jurídica, ¿no? De responsabilidad sobre este tipo de información, porque digamos tú como perito no puedes liberar ese tipo de información y siempre se hace, ¿no? Entonces ahí hay una norma ética brutal que se está violentando a todos niveles, ¿no? En la parte, digamos, forense total, ¿no? Y otra también está en la responsabilidad ética del periodismo, ¿no? Porque hay un tratamiento de información que es pues totalmente horrible, ¿no? Y que violenta muchísimo a la víctima, a las familias y a las mujeres, al movimiento feminista en general. Y creo que hay muchísimos medios alternativos, que regularmente siempre es ahí donde está la información, pues sí, que se presenta justamente con perspectiva de género y todo ello, ¿no? Hay varios manuales, inclusive de periodismo, que tienen ese enfoque, ¿no? Ya hay años que se trabaja esto, pero en realidad, pues, vende muchísimo esto, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, también es un trasfondo de lo que se hablaba en la parte de que usted decía educativa y en la parte también de responsabilidad profesional, ¿no? No hay ese punto ético, ¿no? Y creo que esto, digamos, atraviesa una realidad que nosotros tenemos aquí en la licenciatura, y es que y siempre lo he insistido cuando se habla de feminismo y todo, y es que en la licenciatura la mayor cantidad de personal es mujer, ¿no? Y esto contrasta, no sé, todavía yo siempre insisto que se estudie porque es muy interesante, porque esto contrasta contra el hábito tradicional de lo forense, atender a una cuestión también, pues, de género, respecto de que, pues, siempre se tiene que hacer, pues, de hombres, o como hay sangre y violencia y todo, como esta tendencia a imaginar, ¿no? Y siempre también en lo forense como que se ha hecho menos a la mujer respecto de esta perspectiva. Y dentro de la UNAM, creo que esta tendencia va a cambiar mucho, porque pues la mayoría de las egresadas son mujeres, ¿no? O sea, acá hablamos de una perspectiva que esta cuestión modificará, no sé, en muchos años, esta cuestión ética en la formación pues bueno, esta coadyuvancia que se hace con el sistema de justicia, ¿no? Pero bueno, ahí dejo eso un poco para conocer su opinión respecto de esta parte ética, ¿no? Del periodismo uno y también de los profesionales de lo forense, ¿no? Mira, en realidad es súper interesante lo que planteas. Ahora, yo ahí tengo una pequeña duda que siempre la pongo, ¿no? No por el hecho de que haya mujeres va a haber una perspectiva feminista. O sea, eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, al patriarcado, porque el patriarcado no son los hombres, el patriarcado es una estructura, y al patriarcado todos colaboramos en ella, es decir, estas estructuras o pensamientos machistas los tenemos tanto hombres como mujeres, y eso se va traspasando porque socialmente funciona así. Entonces, está muy bueno que haya muchas mujeres, y también idealmente que
se colaborara con cursos de perspectiva de género al mismo tiempo, ¿no? O sea, como por supuesto que para las mujeres nos va a ser mucho más sencillo entender, porque somos las oprimidas, entonces el oprimido se da cuenta más rápido que el opresor de que no tiene privilegio, ¿no? O sea, para las mujeres es mucho más sencillo entender estos temas, porque los vivimos, o sea, por una cosa de experiencia personal, ¿no? Como permanentemente somos oprimidas, entonces cuando te hablan de la opresión, tú dices, claro, empatizo porque lo vivo, ¿no? Y en ese sentido, creo que el espacio donde hay mayores mujeres es un lugar mucho más fácil para socializar estos temas. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y en el caso de la ética, el gran problema que se ha producido acá en México al menos, que tiene que ver con la cobertura mediática, es precisamente que la prueba y elementos de la investigación se filtran. Ese es un gran problema. Es decir, permanentemente estamos viendo la exclusiva, porque así le llaman, de una información que alguien sacó de alguna parte, y ahí vaya uno a saber quién filtra estas cosas, ¿no? Y se muestran sin ninguna mediación al público. Es decir, eso a mí me parece terrible. O sea, ver los videos de Devani, donde ni siquiera su familia los había visto, o sea, los vio en la televisión, de su hija muerta, o ver pruebas como lo que hablábamos, ¿no? Lo que ella tenía en su bolso, todo eso es una cuestión que desde un punto de vista ético es espantoso, porque en el fondo tú estás exponiendo a la familia a una revictimización permanente, ¿no? Y eso debiera ser algo que tendríamos que tener claro, pero se usa. Es decir, por ejemplo, ayer esta niña que desapareció en Indios Verdes, supongo que todos más o menos saben, ¿no? La chica que estaba esperando a su mamá, la mamá fue al baño, ella desapareció, 48 horas, apareció en Nesa en una bolsa de plástico, y que la fiscalía, para mostrar su punto en el sentido de que lo del complot y todo esto que están articulando, va y muestra videos de dónde estuvo la niña en todo ese tiempo, menor de edad. Que claro, no era un secuestro, porque ellos quisieron probar la hipótesis de que la niña se fue por propia voluntad, pero mostraron los videos, así directamente a la gente, videos de una niña que no sabemos si se escapó por motivos de violencia, si se escapó o se fue de su casa porque tenía algún otro tipo de abuso sexual, vaya a saber uno, ¿no? Y la irresponsabilidad de tomar este material, que es un material de investigación, que no le sirve nada a la sociedad verlo, porque ¿cuál es el sentido de mostrar ese video? Tú podrías decir, no tienes que mostrarlo, ¿no? Y sin autorización de la familia, videos que la familia ni siquiera ha tenido acceso y que lo tengan que ver en un programa de televisión, es eso lo que está mal. Y es ahí donde la ética nos está fallando, ¿te fijas? Y eso sí tiene que ver con la investigación, o sea, con todo el proceso de la investigación y cómo ese material tiene que ser un material que esté resguardado. Porque además, también en el juicio, después, cuando tengas el juicio, vas a tener problemas si ese material ha salido. Entonces, además, estás contribuyendo a la impunidad, o sea, doblemente mal. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en el tema ético como algo fundamental, ¿no? Gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Pues yo creo que con la pregunta de Joshua cerramos el día de hoy nuestra sesión. Entonces, Joshua. Hola, muchas gracias, Anaí. Hola, Ingrid. Con respecto a lo que comentaba Mishra, de esa parte en la cual los peritos hacen tal vez esa falta de ética y la divulgación de información sensible, habría también, yo quisiera comentarles y sobre todo ampliarles el panorama que, por ejemplo, en la Fiscalía de México, donde yo trabajo, justamente hay mucha fuga de información, pero no precisamente es directamente del perito que atiende el asunto. Cuando se tiene una noticia criminal y se inicia la carpeta de investigación, Secretaría de Seguridad Ciudadana llega al lugar, aborda el lugar, preserva, y lo digo preserva porque realmente no hay ese apego a los manuales internacionales en donde tienes un doble acordonamiento, tienes una unidad, una mesa de control, o sea, es escaso, es nulo y hay muchas deficiencias en esa preservación del lugar. Lo preserva, pero en ese inter, mientras Ministerio Público levanta la carpeta y empieza a hacer los actos de diligencia, los actos de investigación, pueden pasar 5 horas, 6 horas, y en ese lapso de tiempo llegan muchos testigos, mucha ciudadanía, de ambulantes, llegan medios de comunicación y empiezan a obtener información. Y entonces de ahí también la divulgan. Otra parte también muy importante es referir que luego esas imágenes que ustedes llegan a visualizar en los periódicos son tomadas por los mismos policías que preservan el lugar y que se comparten, ¿sí? Entonces,
ya ni siquiera es cuando ya está el perito interviniendo en el procesamiento. Entonces sí es como dejar esa parte del que el procedimiento en México dentro de una investigación tiene muchas fugas. Otra de las fugas es cuando ya el criminalista de campo empieza a realizar y a confeccionar el dictamen. Aquí en la Fiscalía tenemos un sistema por intranet. Es una red local en toda la Fiscalía en donde se centraliza toda esa información y hay dos canales. Ese que es en intranet, perdón, es el llamado FCIAP, en donde cualquier ministerio público con la carpeta y demás puede consultar esa información, ¿no? De la Fiscalía en la cual se inició el acta. Y por otro lado es que nosotros se nos pide que imprimamos de manera física el informe y el dictamen. Y también ahí hay una área que es como una mensajería, paquetería, que es oficialía de partes. Entonces también ellos reciben esa información y no está embalada, no está, digamos, top secret, sino que va abierto el dictamen y lo pueden hojear, le pueden sacar fotos, duplicar, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también tenemos otra fuga de información. Sí, no precisamente es propiamente del perito que atiende el asunto. Y bueno, por otra parte, me llamó también mucho la atención lo que comentabas, Ingrid, de que cómo vendría siendo el dictamen de criminalística en donde no se considera justamente el estado de ebriedad o la alcoholemia que presenta la víctima para decir estaba en un estado de indefensión y que se maneje por el lado opuesto, ¿no? Ahí también me quisiera compartirles que, bueno, el Ministerio Público cuando inicia la carpeta de investigación propiamente pide y no sabe ni para qué. No está integrando la carpeta, no sabe ni para qué quiere el resultado y no hay una comunicación junto, por ejemplo, con INCIFO, que después de nosotros hacemos el levantamiento, hacemos un examen externo y mandamos ciertos objetos que se consideran como vestigios, indicios y demás a laboratorios de química, toxicología y demás. El cuerpo se manda por funeraria o por traslados de la Fiscalía de la Ciudad de México, llega al INCIFO, el INCIFO lo recibe y ya lo recibe también manipulado. Y el médico que practica la necropsia no tiene el contexto de en qué condiciones llegó, qué fue los antecedentes, y entonces se tiene esa mala praxis, ¿no? En la cual no hay esa coordinación, el Ministerio Público pide protocolo de necropsia porque es lo que quiere, y lo manda a la carpeta, lo integra y al perito en criminalística le dice, pues básicamente tú tienes 24 horas para que me digas qué fue lo que pasó. Y no hay la recabación, no está la integración de el examen de toxicología, no está el examen de balística, no está el examen de dactiloscopía, y entonces son, y lo tengo que decir, son dictámenes muy escuatos, muy faltos de información y no están complementados con antropología, con odontología. Si recabamos un fragmento dactilar, recabamos una mancha de sangre, se recabó un indicio balístico, todo eso, esa información no se integra cuando al perito en crimen le dicen, ahora dictamíname la mecánica de hechos o aquí es muy dado pedir la posición víctima-victimario. Entonces, tienes que hacer este tipo de dictámenes muy amplios, haz lo único que puedas acreditar. Entonces, sí, también esto es relevante porque, pues, justamente el Ministerio Público, sí, la verdad es de que nosotros padecemos mucho de que no sabe a veces ni para qué pide un especialista en una cierta área, ¿no? Entonces, confunde mucho los estudios que puede hacer un área a otra área y a veces ni siquiera los pide y no sabe ni cómo integrarlos para robustecer esa teoría del caso y poder judicializar e ir fuerte a una audiencia y tener elementos que sean medios de prueba robustos para acreditar esa acusación. Bueno, Gracias. de hecho, lo que dices, Joshua, muchas gracias por tu aclaración y tus comentarios, pero efectivamente yo creo que eso es parte de lo que incide en la impunidad mexicana, pues. O sea, una gran razón, ¿no? No sí, hay un tema con el Poder Judicial, jueces, digamos, ¿no? Quienes imparten la justicia, pero también hay un problema terrible en quienes arman las hipótesis de los casos, cómo se investiga,
si tienen los medios probatorios, muchas veces los casos son desestimados porque no hay los medios de prueba coordinados, bien armados, para poder... Entonces la impunidad que tenemos, que es una impunidad la más grande de Latinoamérica, sí tiene que ver con ese desajuste, ¿no? Ese desajuste, esa falta de coordinación, también tiene que ver con un tema, me imagino, de presupuesto, es decir, hay demasiados casos y muy poca gente. Eso es algo muy común, donde no se invierte, ¿verdad?, en robustecer el sistema investigativo, sino que dejarlo con una sobrecarga laboral que termina repercutiendo claramente en la mala producción de la prueba. Y yo te lo digo como abogada, porque efectivamente uno no puede defender un caso si no tiene prueba robusta, no sirve. Entonces tú puedes investigar y hacer un montón de necropsias y cosas, pero si yo no tengo la prueba suficiente, no voy a llegar a una sentencia condenatoria. Entonces, hay un tema con toda la impartición de justicia que comienza con la indagatoria, es decir, las pruebas, la recolección de la prueba, y termina en el sistema judicial jueces, digamos, o sea, quienes finalmente dictaminan. Es una cosa como de todo el aparato de justicia. Y muy interesante lo que comentas, porque claro, son los grandes problemas que existen al momento de investigar estos temas, sobre todo los feminicidios, que es una crisis humanitaria en México, aunque nadie lo plantea así. 11 feminicidios diarios a nivel mundo, es creo que el segundo país o el primer país con más feminicidios del mundo. Entonces, esa crisis humanitaria tampoco ha sido abordada como debiera, ¿no?, en términos de impunidad. Entonces, no, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Pues muchísimas gracias, Ingrid. Gracias a todos, a todas por su participación en esta charla, y yo creo que nos vamos todos con mucha reflexión, ¿no? Y con mucha información que procesar, y también ver cómo podemos llevarlo al ámbito de la práctica. Entonces, yo les agradezco muchísimo su participación, a Ingrid, a la que le haré llegar su constancia, y pues nos estamos viendo en la siguiente charla del mes de febrero, creo que es el 24 de febrero, para seguir tocando temas de interés de nuestra comunidad. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por la atención, el tiempo que me han dado y las preguntas. Y gracias, Anaí, por la coordinación. A ver si nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias.